de cómo puede entrar la política o cómo entra bien la política a la universidad, ¿no? Sí. Puesto el profesor, tenemos en línea a Andrés Delich, ex ministro de Educación. Hola, Andrés. Nico Yacoy, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, que sé que estabas ahí en una reunión. Nos quedamos muy impactados por este caso del profesor que pregunta sobre Macri en la Universidad de Buenos Aires. No sé si lo viste. Sí, algo no conozco a fondo la historia, pero algo de eso hay siempre, ¿no? Hay gente que convierte muchas veces lo que debe ser un espacio de conocimiento y de investigación en situaciones de propaganda y demás, pero bueno, no, también es habitual, estamos habituados en nuestro país a estas cosas. Claro, ¿cómo es el modo correcto de tratar? Porque yo pensaba también, los temas de la política está muy bien que se traten en una universidad, porque si no sos una caja separada de la realidad y la formación es integral en un punto. Ahora, Sí. ¿cómo eso y la libertad de cátedra se concilian con el derecho de los alumnos a no ser militados, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, en principio yo te diría que está muy bien discutir sobre aspectos de la realidad, pero tienen que estar vinculados en principio con lo que se está estudiando, digamos. Hay un currículum que tienen las materias y uno puede traer temas más o con más presencia mediática o menos presencia mediática, pero vinculado a poder transmitir una reflexión a los alumnos y ciertos aprendizajes. O sea, uno no se pone delante de los alumnos y hace una arenga. Uno puede traer una situación determinada para poder ahí generar, ¿qué cosa? Aprendizajes de los alumnos alrededor de lo que es tu obligación en la materia que estás dando, ¿no? Claro, no puede ser una cosa traída de los pelos. Claro, digamos, no puede ser una cosa traída, no puede tener una intención de militancia o de participación. A ver, la universidad es un espacio pluralista, pero básicamente es un espacio de aprendizaje para los chicos, de formación integral, por supuesto, pero que tiene que ver también con ciertos aspectos técnicos. Entonces, uno, por supuesto, discutir sobre política es interesante, pero eso ocurre en el centro, debería ocurrir en el centro de estudiantes, en una asamblea o en el bar. Dentro de la clase, cuando vos traes ejemplos que tienen que ver con una situación histórica determinada, tienen que ver porque colaboran a un aprendizaje, no a un discurso político, ¿no? Analía lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Esta confusión que plantea este docente entre, si se quiere, pensar políticamente y tratar de pensar partidariamente, ¿no genera también una imagen negativa de la institución educativa? No, a ver, yo creo que, digamos, en el mundo de la docencia, y yo soy docente universitario, hay situaciones particulares en las cuales la universidad y demás debe tener una expresión política clara de la coyuntura. Por ejemplo, una de las situaciones que produjo que la universidad fuera, lo digo porque en los próximos días se van a cumplir 50 años, fuera intervenida con el golpe de Onganía. Usted sabe que estamos cumpliendo 50 años del golpe contra Ilia. La universidad fue intervenida un mes después del golpe. El golpe fue el 28 de junio, y la universidad y la noche de los Bastardos de Narón fue el 28 de julio. Entre otras cosas porque la universidad se expresó contundentemente en términos de lo que era la ruptura de la democracia. Claro, entonces, pero ahí tenés una particular. Claro. Está bien que la universidad tenga una expresión pero directa, tenés flagrancia en la violación del orden constitucional. Claro, por eso digo, en esas circunstancias, cuando se encuentran circunstancias muy especiales, la voz de la universidad institucionalmente tiene que expresarse y demás. Ahora, en una democracia estable como esta, la universidad debe apartarse de la coyuntura política. Y en todo caso la coyuntura política, esto que decía yo antes, sirve a los fines educativos y formativos. Ahí vamos. Sí. La universidad no es un lugar de la filosofía aristotélica, vive en el mundo de la realidad y por supuesto la realidad atraviesa la universidad. Ahora, un buen docente es aquel que utiliza la realidad para poder transmitir conocimientos que están en el orden de sus obligaciones. O sea, no es que uno hace lo que quiere en la cátedra y que es dueño de las 2 horas que está delante de los chicos. Andrés, yo creo que bien traída la realidad
tiene lugar en todas las disciplinas, porque a mí me impactó mucho la defensa ciega que hicieron algunos científicos, por ejemplo, de algunos desaguisados del gobierno anterior, y esto hablaba de, no sé si de un egoísmo o de una desconexión, ¿no? Entonces vos también tenés que armar una cosa donde no cartelices a los profesionales. No, pero por ejemplo, si vos tomás la política económica de un gobierno determinado, una circunstancia determinada, que debe servir, además del debate, para que las jóvenes puedan identificar, si estás en una clase de economía, determinados conceptos y entenderlos, y en todo caso polemizar desde aprendizajes, pero no desde, como decíamos antes, de una militancia partidaria. Y decidir cada uno si está bien o mal, y eso no mover el amperímetro de las notas. Uno decide si está bien o mal después que entiende las cosas, claro, conoce los conceptos, ¿no? Completamente. Me parece que este es el punto y la relación siempre difícil, y que, ¿sabes qué? No tiene que ver con las condiciones de militancia de un docente, sino con las condiciones en que conoce su materia y es capaz de ser un profesor. Y lo parado que está sobre la tierra, Andrés, porque la maestra que no sé dónde, en un acto de colegio, irrumpió con lo mismo, es una desubicada también. Aunque haya dicho, no me interesa a favor de quién o en contra de quién hable. Bueno, en estos años, y muchas veces hemos visto a las directoras de escuela, y yo he sido muy crítico de eso, en actos particulares, haciendo discursos que a veces tenían mucho más que ver con la militancia política que con la ocasión por la cual estaban reunidos, ¿no? Entonces, hay una situación siempre de tensión cuando uno se refiere en estas instituciones, que además son pluralistas, que son de todos, ¿no? Son, digo, para decirlo que pagamos todos, que pagamos todos, pero por supuesto, pero cuando decimos todos, somos todos, digamos. Son la gente que, por ejemplo, acompañaba el gobierno anterior y es también de la gente que acompaña al todo actual, ¿no? Es de todos y tenemos que ser capaces de poder escucharnos todos. Lo que tenemos que saber es diferenciar cuando el análisis de la realidad tiene que ver y sirve, más allá de expresión pluralista, como elemento de aprendizaje, y cuando simplemente es un discurso político vacío de contenido académico y que no sirve a los chicos y tampoco sirve a la institución. Claramente. Andrés, me quedo sin tiempo, pero convoco tu poder de síntesis. Sería muy interesante para nosotros y la audiencia. 2 palabritas sobre el concepto de libertad de cátedra. ¿Qué cosa es la libertad de cátedra y qué tiene que ver con habilitar estas cosas o poder limitarlas eventualmente? La libertad de cátedra que debe garantizar es la capacidad que tienen los docentes desde un cierto currículum poder transmitir conocimientos de ese currículum desde distintas posturas ideológicas o religiosas y demás. Debe garantizarse en el marco de la universidad teniendo diferentes cátedras con diferentes orientaciones. Claro, ese es un punto fundamental, porque si no la libertad empieza y termina en el docente. Que te cuenta a vos una sola parte de la historia, como alumno. O tiene una sola perspectiva. A eso voy, sí. Tiene una sola perspectiva. Una buena universidad es aquella que puede darle a los alumnos la posibilidad de elegir distintas orientaciones. ¿Y no es mejor una universidad? ¿No es mejor, Andrés, una universidad? Digo, yo sé que a vos te interesan los temas de política educativa, etcétera. ¿No es mejor una universidad que a todos los alumnos les enseña, pues si no tiene que ver con tu elección o con donde caíste, les enseña todas las perspectivas, independientemente de que el profesor se reserve el derecho de decir esta me gusta más y tarda un rato más en explicarla? Pero no estamos mirando el derecho del alumno. No, por supuesto. Lo que pasa es que a veces en muchas disciplinas esta discusión está mucho más acotada, por supuesto en las matemáticas. Claro, sí. Es más difícil encontrarla, pero en el mundo de las ciencias sociales sobre todo, digamos, tener la posibilidad de mirar determinadas temas, problemas políticos, económicos o aprendizajes alrededor de estas carreras desde perspectivas es importante. No, digamos, es muy natural que los docentes tengan una orientación preponderante y tengan una forma de mirar a partir de su propia valores y demás. Entonces
poder garantizar que el alumno tiene la pluralidad de elección y puede... Claro, hay que... otra es esencial. Hay que poner el foco ahí, es más una obligación que un derecho, eso, sí, ciertamente. Es una obligación de la institución, sí, ¿no? Sí, y es un derecho de los alumnos. De los alumnos, tal cual. En la universidad, hasta esta última etapa democrática, transitamos siempre en una especie de péndulo. Claro, sí, eso sí. O teníamos una expresión radicalizada de cierta mirada de la sociedad, o pasábamos a la dictadura, claro, porque una forma del discurso único autoritario. Se habla mucho de la libertad de cátedra como un derecho del profesor, digamos, ¿no? No, el derecho de cátedra garantiza que el profesor pueda expresarse con absoluta libertad, de acuerdo a su orientación, pero también es un derecho de los alumnos a tener la posibilidad de elegir distintas orientaciones y miradas, sobre todo en el mundo social, por supuesto. Sí, claro. Estudiando física 1 o resistencia de materiales en ingeniería, bueno, ahí claramente la libertad de cátedra no es tan importante porque las matemáticas son una sola, ¿no? Sí, pero en el mundo de las sociales es muy importante. Andrés, te agradezco muchísimo por la charla. No, al contrario, un gusto. Abrazo grande. A tu disposición. Era Andrés Delich, ex ministro de Educación de la Nación, y vos, Annie Coopersmith, que te está yendo.